Ok, listo, ya estamos conectados todos. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, habíamos hablado entonces acerca de la pequeña falla que habíamos comentado sobre la exploración inicial de esta agudeza visual, que nos habla nada más únicamente de los errores de difracción caracterizados principalmente por las alteraciones de tipo miopía e hipermetropía. Habíamos dicho que existe una carta sobre identificación de colores, que son las cartas de Ishihara, dentro de las cuales es muy importante identificar que son alteraciones congénitas para identificar patrones anormales dentro de la percepción de los colores. La percepción anómala de los colores, por supuesto, la deuteranotropía, por ejemplo, o la famosa limitación para identificar los colores primarios, entre ellos el rojo, por supuesto, no tienen una focalización neurológica importante. Lo que sí nos va a dar una localización o focalización neurológica es el daño importante. Este trayecto de la vía visual, que lo acabamos de mencionar en algún momento, lo vamos a identificar por las alteraciones campimétricas. Las alteraciones campimétricas se van a hacer de manera inicial con el paciente y se le llama campimetría por confrontación. Esta campimetría por confrontación tiene por objetivo entonces identificar cuáles son este tipo de alteraciones que se van a presentar. Por ejemplo, si se tiene una lesión del nervio óptico de un lado, vamos a tener una falla dentro de la percepción total del campo visual que vamos a identificarla, ¿sí?, desde el momento inicial y vamos a poder ejemplificar si se tiene o no algún tipo de daño. Las alteraciones, por ejemplo, comparativas dentro del aspecto de lesión en el quiasma óptico, nos va a dar alteraciones campimétricas importantes que se le llama hemianopsia. La hemianopsia, entonces, vamos a tener una falla dentro de la percepción del campo visual de manera bilateral, pero externa, ¿sí? Vamos a ver como si fuera a través de un tubo muy pequeño y a eso se le llama hemianopsia bitemporal. Recordemos que para nosotros identificar las alteraciones campimétricas vamos a dividir esta porción importante del nervio óptico en dos campos, ¿sí? Uno medial, o sea, la línea media, que se le llama campo nasal, y uno lateral o externo, que se le llama porción temporal. Normalmente las lesiones más comunes son las que se localizan a través del quiasma óptico, que repetíamos se va a dar característicamente por disminución dentro de la capacidad visual lateral, o sea, se le llama hemianopsia bitemporal por este patrón importante. Las alteraciones que van a provenir a través del tracto óptico como tal o incluso alguna parte de las radiaciones ópticas, las vamos a encontrar como hemianopsia, se le llama homónima, quiere decir que el defecto temporal se va a presentar y del ojo contralateral vamos a presentar un defecto nasal. Entonces, las dos porciones importantes se le llama hemianopsia homónima importante y nos habla de lesiones de la vía visual a partir de el quiasma óptico hacia la parte posterior. La lesión que se va a presentar de manera característica dentro de la corteza nos va a dar una parte importante. Cuando es bilateral vamos a tener una negligencia para la visión. Recuerden ustedes que las lesiones que se van a dar en la corteza occipital son las más importantes porque son las que determinan entonces la capacidad de establecer la visión. Quiere decir que la vía visual puede estar completa, pero si tenemos alteraciones dentro de la corteza occipital, no vamos a ver. Pero el paciente niega esta parte, repetíamos, cuando es bilateral, y a esto se le llama síndrome de Anton. Entonces, es muy importante establecer dentro del segundo nervio craneal definir que existe o que tiene el paciente una dificultad para visualizar alguna parte de su campo visual. Esto es lo que sí nos pone en alerta sobre alguna lesión que va a suceder a través de este tracto óptico tan largo que vamos a tener. Normalmente decíamos, vamos a identificarlo mediante la famosa campimetría por confrontación, que así se le llama, y para poder identificar si existe alguno de los defectos mencionados anteriormente.
El siguiente de los nervios craneales los vamos a identificar en 3 apartados que vamos a ver al mismo momento, que va a ser el tercer nervio craneal, que es el oculomotor, o tercero, el nervio troclear, ¿sí?, que es o patético, que es el cuarto nervio craneal, y el abducens, que es el sexto nervio craneal. Estos nervios craneales entonces son los responsables de la generación de los movimientos oculares. Lo importante de ellos es de que se van a localizar en 3 porciones diferentes de nuestro tallo cerebral. El complejo, porque es un grupo de núcleos importantes que nos van a dar esta movilización, lo vamos a localizar de manera importante en el mesencéfalo. El siguiente de este complejo lo vamos a tener el nervio troclear en la parte más baja, ¿sí?, entre la unión del mesencéfalo, ¿sí?, con la protuberancia. Y por último, el nervio abducens lo vamos a tener, este es un núcleo que está dentro de la protuberancia en un nivel más inferior. Como pueden ver, estos nervios los núcleos de los nervios craneales están de manera diversa localizados. ¿Quién los va a unir? Una estructura muy importante que se le llama el fascículo longitudinal medial. Este fascículo longitudinal medial es un haz de fibras blancas, por supuesto, o axones, que va a unir estos tractos importantes dentro del nervio oculomotor, que está en mesencéfalo, el troclear entre esta unión del mesencéfalo y protuberancia, y la protuberancia del sexto. Mediante esta unión entonces vamos a tener la formación, decíamos, de los movimientos oculares, que es muy importante. Este nos va a dar una localización anatómica muy precisa dentro de estas alteraciones. Recordemos que los nervios craneales entonces van a tener su origen de manera diferente. Por ejemplo, aquí vemos de manera importante el tercero. El complejo del tercero entonces nos va a dar la inervación para el recto interno, que es el músculo que vemos aquí, por supuesto, el recto superior, el recto inferior, que no alcanzamos a ver por esta vista superior, y el oblicuo menor, ¿sí? El oblicuo menor, entonces, es una parte importante dentro de la génesis de los movimientos oculares. Ahorita vamos a ver de cuál es el tipo específico. El nervio troclear, que es el patético, se encarga únicamente, fíjense bien, dentro de la movilización del oblicuo mayor. El oblicuo mayor es una parte importante, decíamos también, dentro de la génesis de los movimientos oculares. Y el abducens es el único nervio exclusivo para el recto externo, que es el que vemos hacia la porción lateral. Por lo tanto, si nosotros sabemos cuál es la función dentro de la inervación, es muy sencillo saber cuáles son la funcionalidad o los movimientos oculares. Entonces, los movimientos oculares van a partir de 2 movimientos principales, que son los movimientos laterales, ¿sí?, que se le llaman ducciones. Por eso tenemos la abducción, ¿sí?, que es la separación del movimiento ocular del centro hacia la línea externa. Entonces, la abducción es el movimiento ocular externo y la aducción es el movimiento ocular hacia la parte interna. Y vamos a tener las versiones, que son una versión superior, que se le llama supraversión, e infraversión, que son los movimientos oculares que surgen a través del recto superior y del recto inferior. Los movimientos laterales, por supuesto, son a causa. El movimiento lateral es el del recto externo, que dijimos es el nervio abducens. Y el recto interno, ¿sí?, que es el movimiento de aducción, lo va a dar el tercer nervio craneal. Entonces, estos movimientos oculares son importantes, complementando con 2 movimientos, que son los de rotación. Los de la rotación sobre el eje del ojo lo vamos a tener hacia la rotación interna, que se llama una rotación, perdón, un segundito. Listo, perdón. La rotación interna, decíamos, perdón, es el movimiento que se le llama de torsión interna o intorsión, que va a estar dado a causa de este movimiento. Este es el músculo oblicuo mayor que vemos aquí determinado. Vean ustedes la polea de reflexión que se localiza en la parte basal del frontal, y por supuesto el músculo hace un ángulo, ¿sí? En el momento que este músculo se contrae,
el ojo, el globo ocular, tiene una rotación interna. Este es el oblicuo mayor, que se le llama, repito, el movimiento de torsión, ¿sí?, interna o intorsión. El movimiento de recuperación, que es la rotación externa o extorsión, lo va a dar en medida muy breve o baja el músculo oblicuo menor, que es el inervado, decíamos, por el nervio oculomotor. ¿Por qué es importante? Porque entonces recordemos que el oblicuo mayor es el nervio troclear, el encargado o patético de este movimiento. Vamos a dar dos alteraciones importantes que se van a estar localizadas a través de la lesión, ya sea del patético, ¿sí?, o troclear, y por supuesto del recto externo. ¿Por qué empezamos así? Porque estos son únicos. Es más fácil aprenderse lesiones del sexto y del cuarto que aprenderse a veces para ustedes todos los músculos extraoculares, de los cuales inerva el complejo del oculomotor. Entonces, la primera alteración de la visión que vamos a tener es cuando hay una falla o paresia, ¿sí?, debilidad de este músculo a causa de la lesión del nervio. La dificultad para realizar cualquiera de estos movimientos oculares se le llama oftalmoparesia, una debilidad en el movimiento ocular, y cuando hay una falla completa, quiere decir el ojo no se puede mover, se le llama oftalmoplejía. La oftalmoplejía la tenemos o debemos de ponerle el término o, por supuesto, el apellido, depende de cuál. O sea, una oftalmoparesia u oftalmoplejía del sexto. ¿Qué es lo que no puede hacer el ojo? El ojo no puede hacer una abducción, no puede mirar hacia la parte externa. Quiere decir, de manera característica, recuerden ustedes que una de las consideraciones dentro de la mirada, que no son movimientos oculares, la mirada de manera normal, es una mirada central. Los dos ojos deben de estar dentro de la misma posición y los movimientos de los ojos deben de ser conjugados. Quiere decir que deben de ser al mismo tiempo. Cuando un ojo tiene una falla, ¿sí?, por ejemplo, una limitación, hablemos del sexto en este caso, vamos a tener una dificultad para la desviación de la mirada hacia externo. El ojo contralateral sí lo puede hacer, pero entonces este ojo va a tener una visión normal de manera interna y este ojo se queda viendo hacia el frente porque tiene una lesión de este nervio. En este momento se llama diplopia porque el paciente ve doble, por supuesto. Recuerden ustedes que el enfoque o la mirada se va a perder en el momento que empieza a existir la lesión o la paresia, ¿sí?, que es la dificultad para los movimientos oculares. Esta oftalmoparesia, el inicio de esta oftalmoparesia, el paciente se presenta con diplopia. Doctor, veo doble. Entonces, en ese momento yo sé de qué lado está viendo doble mediante la exploración de los movimientos oculares. Decíamos, movimientos laterales, que son ducciones, y movimientos superior e inferior, que son las versiones. La parte importante dentro de las lesiones del nervio troclear o patético están dadas por una característica muy importante. El paciente, este es un signo de los pocos signos patognomónicos dentro del sistema nervioso central, es la formación de la mirada patética que decimos. La mirada patética está determinada por una dificultad que tiene el paciente para bajar escaleras. El paciente no puede desviar la mirada hacia inferior y lateral, ¿sí?, por falla, decíamos, de esta inervación del músculo oblicuo mayor. Entonces el paciente inclina o gira la cabeza hacia el lado de la lesión. ¿Por qué? Porque está compensando la falla de esta rotación interna, decíamos, que se conoce como intorsión. Entonces el paciente tiene que girar o ladear la cabeza. En ese momento aparece esta pose característica que decimos y se llama mirada patética. Cuando vemos este tipo de mirada, entonces, o el paciente nos dice, fíjese que le traigo a mi abuelito porque baja escaleras y fíjese que gira la cabeza, no puede bajar escaleras, dice que se marea, que ve doble. Entonces lo examinamos, el paciente gira la cabeza cuando le pedimos que mire hacia abajo y entonces observamos esta lesión, decíamos, del oblicuo mayor. Por último, la lesión más sencilla es la del complejo de núcleos del tercer nervio craneal.
porque entonces vamos a tener la inervación de los restos, del resto, perdón, de los músculos. Quiere decir, si el paciente tiene limitación para la supraversión, o sea, mirada superior, tiene lesión del tercero. Si tiene limitación para la infraversión, tiene lesión del tercero también. Si tiene limitación para la mirada interna, quiere decir el recto interno, también tiene lesión del tercero. Recuerden ustedes que el tercero también se encarga del elevador del párpado superior. Desgraciadamente, el elevador del párpado superior a veces nos da una parte fallida dentro del diagnóstico que se puede confundir con lesiones del facial por medio de la caída del párpado o mal llamada ptosis palpebral. Entonces, ese también es una parte importante del nervio que no hablamos de manera inicial, pero que nos ayuda a identificar alteraciones dentro del complejo del oculomotor. Otra de las partes importantes del oculomotor es que, recuerden ustedes, debe de llevar una inervación parasimpática. La inervación parasimpática, que se encarga de la contracción del músculo ciliar, quiere decir la dilatación o la disminución de la pupila, ¿sí? De esto se encarga una parte importante, que es el núcleo parasimpático, que se localiza aquí pegadito a este complejo del oculomotor en el mesencéfalo, que se le denomina núcleo de Edinger-Westphal. ¿Qué es lo que vemos con este tipo de lesiones? Vemos una dilatación de la pupila. Quiere decir, la lesión importante de esta parte parasimpática del nervio conlleva una midriasis, que es el diámetro aumentado de la pupila mayor de 3 milímetros, ¿sí? 3 milímetros es el diámetro normal de las pupilas. Si mide 3.5, decimos que es midriasis. Si mide 2.5 e inferior, por supuesto, decimos que es pupilas mióticas o miosis. Entonces, esa es una parte importante. A lo mejor, de manera inicial, pues suena un poco confuso esta delimitación de los movimientos oculares, pero bueno, que ustedes sepan, dentro de los movimientos básicos, ¿sí?, de las ducciones, las versiones y, por supuesto, de la into y la extrusión, principalmente. El que sigue es un nervio muy importante, muy conocido, que es uno de los nervios que sale de la protuberancia, que es el nervio trigémino, que es el quinto nervio craneal. Este es un nervio muy importante porque nos va a dar la sensibilidad de toda la cara, ¿sí? De toda la cara, y por supuesto hay que delimitar qué es la hemicara. Quiere decir que el nervio trigémino del lado izquierdo nos va a dar la sensibilidad de la cara, pero del mismo lado. Y el nervio trigémino del lado derecho nos va a dar la sensibilidad de la cara del lado derecho, por supuesto. Entonces vamos a tener dos porciones, una porción sensitiva y una porción motora. La porción motora es la más sencilla, lo vamos a identificar entonces por la diferenciación dentro de la inervación de los músculos de la masticación. Los músculos de la masticación, por supuesto, son los masseteros de manera importante, ¿sí? Por supuesto, el músculo el temporal, y hacia las porciones laterales del ángulo de la mandíbula, los músculos que se encargan de la lateralización de la misma, que son los pterigoideos. El pterigoideo interno y el pterigoideo externo son considerados músculos de la masticación y son inervados por esta porción motora del trigémino. La porción sensitiva, ¿sí?, proviene a través de un núcleo sensitivo importante que se localiza en todo el tallo cerebral. El nervio trigémino es de los que tienen un núcleo más grande dentro de los nervios craneales. Abarca desde la porción del mesencéfalo, así tiene un núcleo específico que se le llama núcleo mesencefálico. Tenemos un núcleo motor, ¿sí?, y un núcleo sensorial principal, y por supuesto el núcleo espinal del trigémino, que es el más largo de todos. Todos estos se encargan de llevar la información sensitiva a través de tres nervios importantes, ¿sí?, que van a ser denominados las Vs o 5 en números romanos, que es 5.1, ¿sí?, que es para la porción superior, el 5.2, ¿sí?, que es para la porción de la parte de la mandíbula superior, y por supuesto el 5.3, que es para la mandíbula inferior o maxila inferior. Entonces, esos tres nervios importantes son los que nos van a dar esta parte importante de la sensibilidad. Las causas más frecuentes es la presentación de dolor, ¿sí? Curiosamente, la lesión del trigémino no nos va a dar datos de hipoestesia principalmente, a menos de que se lesione una parte dentro de la salida del nervio
a través del tallo cerebral, sale por la protuberancia anular y pasa hacia el hueso temporal en una parte importante que se le llama el cavum de Meckel. Aquí se va a dividir dentro de 3 porciones, que es el famoso ganglio semilunar o ganglio de Gasser, que es como normalmente se conocen, a partir de estas 3 ramas importantes, que es la rama oftálmica, la rama maxilar superior y la rama maxilar inferior. Entonces, a partir de aquí, vamos, si tenemos algún tipo de lesión en el cavum de Meckel, nos puede dar algún tipo de alteración de hipoestesia, hiposensibilidad, disminución de la sensación. Pero desgraciadamente lo más común que nos vamos a encontrar dentro de las lesiones del nervio es la presencia de la famosa neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino está condicionada por un dolor importante, ¿sí?, que se puede localizar dentro de alguna de las ramas importantes de este nervio, la porción superior, decíamos oftálmica, la porción media maxilar superior o la porción inferior maxilar inferior. ¿Cómo lo vamos a saber? Mediante el estímulo. Quiere decir, nosotros tocamos alguna de estas regiones de la cara del paciente y el paciente tiene la sensación de dolor. En algún tipo de bibliografía podemos encontrar algunos puntos famosos, que son los puntos gatillo, se le llama, que es una de las ramas importantes de la emergencia de estos nervios a través de la piel. En la porción del arco superciliar, ahí vamos a tener una pequeña escotadura por la cual pasa una de las ramas del nervio oftálmico, que se le llama nervio supraorbitario, y si lo tocamos también ocasiona dolor importante. Otras son las ramas importantes del nervio maxilar superior, dentro de los cuales sale en la parte media del hueso malar, que también si tocamos ahí es otro punto gatillo, podemos desencadenar un problema de dolor. Y por último, a 2 centímetros de la línea media, en la porción de emergencia de esta rama del nervio, que es el nervio maxilar inferior, también vamos a tener esta pequeña escotadura que si la tocamos en un paciente con neuralgia del trigémino, vamos a condicionarle dolor. Al igual que toda estimulación sensorial o sensitiva, decíamos que el paciente debe de tener los ojos cerrados y hacerla de manera comparativa. Normalmente el paciente se queja de un dolor intenso, ¿sí?, que es un dolor muy característico, aparece de repente, ese es el paroxismo de manera importante, y le tiene que dar una sensación de toque o choque eléctrico. El siguiente de los nervios, pues, es el nervio facial, por supuesto. Este nervio facial es un nervio motor principalmente, tiene 3 porciones, ¿sí?, pero la más importante, pues, es la porción motor. Es un nervio que también sale de la protuberancia, ¿sí?, dentro de las partes más inferiores de la protuberancia en el tallo cerebral, y va a tener, recuerden, una porción sensitiva que se encarga de la percepción del gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua. También nos va a dar un poco de la sensibilidad dentro de la región del trago, ¿sí?, que está en la parte del pabellón auricular importante, ¿sí? Y recuerden ustedes también, la porción autónoma se encarga de la inervación de las glándulas submaxilares importantes y las lagrimales. Entonces, esta porción también está ejemplificada por el nervio el facial. La porción motora, que es la más importante, se encarga entonces de la movilización de los músculos, ¿sí?, la inervación de los músculos de la expresión facial. Estos son los músculos superficiales. Vamos a tener tercios para nosotros identificarlos, que va a ser el tercio superior, ¿sí?, dentro de los cuales, pues, el músculo superficial, el orbicular de los párpados, por supuesto, el elevador común del ala de la nariz y del labio superior, el piramidal, ¿sí? Todos estos músculos de la expresión facial son importantes para nosotros identificar algún tipo de lesión. Por supuesto, en el tercio inferior, dentro de el buccinador, los 2 cigomáticos, ¿sí?, por supuesto, el orbicular de los labios, ¿sí?, el mentón de la barba, el platisma hacia la parte más importante y superficial del cuello. También son músculos inervados por este nervio y debemos de identificar que no exista disminución, fíjense bien, de los surcos de la expresión facial. Cuando hay disminución de los surcos de la expresión facial, entonces vamos a identificarlo, ¿sí?, y desviación usualmente de la comisura facial, estaríamos hablando de una disminución del tono que nos habla de una parálisis facial.
La parálisis facial, entonces, ¿cómo vamos a identificar una lesión de este nervio? Se le pide al paciente, entonces, que gesticule. Se le pide que cierre los ojos, ¿sí? Que arrugue la nariz. Eso es por la contracción de los músculos elevador del párpado superior, por supuesto, y de la nariz. Y que infle los carrillos, por supuesto, o que me enseñen los dientes. Esas son maniobras muy básicas dentro de las cuales nos ayudan a identificar si existe, decíamos, alguna lesión dentro del nervio facial que nos condicione parálisis o disminución de este tono muscular tan importante. El siguiente de los nervios craneales es el vestíbulo coclear, ¿sí? Que es el octavo nervio craneal. Vamos a tener dos porciones de este nervio muy importantes que se localizan, por supuesto, estos son de origen en el oído medio. Recuerden ustedes que vamos a tener una porción de núcleos, ¿sí? En la parte baja de la protuberancia y del bulbo raquídeo, pero lo más importante de estos nervios, vamos a iniciar con la porción coclear. Este se va a localizar, recuerden ustedes, dentro de la formación del laberinto importante que va a conformar algo que se le llama el órgano de Corti, y por supuesto a partir de ahí vamos a tener la formación de este nervio coclear importante, que es el encargado de la audición. Este sale a través del tallo cerebral por medio del conducto auditivo interno y tiene un paso muy importante a través del ángulo pontocerebeloso en este esquema del tallo cerebral, a partir del cual se une con los núcleos cocleares. Esta es la primera parte dentro de este nervio importante en el tallo cerebral. Los núcleos cocleares que se encargan de la discriminación dentro de los tonos importantes y su paso a través de este tallo cerebral que se le conoce como la vía trapezoidal, y a su paso a través de las porciones superiores del tallo ya se cambia a través de una formación que se le llama el lemnisco lateral. El lemnisco lateral llega a esta formación del diencéfalo, que son los colículos inferiores, y a partir de ahí va a salir a través del tálamo, ¿sí? Ahora el núcleo geniculado medial. Recuerden ustedes que el lateral es el de la visión, que habíamos hablado anteriormente, y en este caso el medial es el de la audición, para de ahí pasar directamente a la corteza auditiva. Recuerden en la clase, hace unos momentos decíamos que la corteza auditiva, para fines didácticos, la vamos a localizar en el giro supramarginal de la formación temporal. Es importante entonces saber que la porción o lesión de esta vía coclear o de los núcleos cocleares o las alteraciones que se presentan dentro de la percepción de la agudeza auditiva se van a determinar como hipoacusia. La hipoacusia, yo necesito pedirle al paciente entonces que cierre sus ojos, por supuesto, y la forma más sencilla de evaluar qué grado de hipoacusia tiene, recuerden ustedes que es una escala en decibelios. Los decibelios son los importantes para nosotros identificar si se tiene o no esta percepción de agudeza auditiva. Los decibelios, la mínima escala son 20 decibelios de percepción, que se habla en una habitación quieta, el suave murmullo, ¿sí? Y que debe de ser perceptible. Lo más sencillo es que con un reloj de pulso nosotros al paciente se lo pongamos a la altura del hombro, que cierre sus ojos. Si percibe el movimiento del segundero, esto nos habla de que tiene una agudeza auditiva, por lo menos de 20 decibelios. A partir de ahí, para nosotros poder tener una determinación importante, necesitamos hacerle pruebas específicas que le conciernen al otorrinolaringólogo para nosotros identificar cuál es el grado de hipoacusia. Recuerden que también, si se tienen alteraciones dentro de la mecánica, ¿cuál es la mecánica de la audición? Obviamente, las alteraciones de la membrana timpánica dentro de, por supuesto, la cadena de huesecillos, ¿sí? Que se encargan de llevar toda esta información vibratoria a través del órgano de Corti para su interpretación. Si se tienen problemas del oído medio, también van a cursar con hipoacusia. Esta hipoacusia la necesitamos diferenciar de la hipoacusia sensorial, que así se le llama, por lesión del nervio, y cuando es de las estructuras del oído medio, le vamos a llamar hipoacusia de transmisión. Para esto vamos a tener algunas pruebas importantes, como es la prueba de Rine y de Weber, ¿sí? Principalmente. También la prueba de Schwabach nos sirve para tener lateralización o delimitación si es una hipoacusia de transmisión.
Lo más importante es saber entonces que no esté dañada esta vía completa del nervio, y para esto necesitamos, fíjense bien, el primer estudio es un estudio de audiometría, no tanto las pruebas de Rinne y Schwabach o Rinne y Weber, porque estas no nos hablan si tiene o qué grado de hipoacusia tiene el paciente. La que realmente nos da esta información, repetimos, es un asunto de una audiometría. La siguiente porción del nervio es la porción vestibular. Esta porción vestibular es la que se encarga entonces de la regulación del equilibrio. Proviene, por supuesto, de los conductos o canales semicirculares, también del oído medio, a través de las formaciones del utrículo y sáculo. A partir de ahí se forman los nervios vestibulares, que son dos, que es el nervio vestibular superior e inferior, y pasan hacia los núcleos vestibulares en el piso del cuarto ventrículo. En este esquema no lo tengo ejemplificado, pero deben de estar hacia la parte más inferior del cuarto ventrículo, que es esta apertura que tenemos en esta porción. Aquí se localizan los núcleos vestibulares y a partir de ahí se forma este nervio vestibular. El problema de la porción vestibular es que normalmente se va o van a tener alteraciones importantes caracterizadas por la sensación de movimiento, que es el vértigo. Recuerden ustedes que la información que lleva a los núcleos vestibulares también proviene de dos fuentes importantes, que son los nervios motores oculares, por supuesto, y el cerebelo, que son los que se encargan también de retroalimentar esta vía importante. A su vez, la parte de los cordones posteriores de la médula espinal también es importante para nosotros tener esta parte importante de la propiocepción, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. El siguiente de los nervios craneales es el glosofaringeo, que corresponde al 9º nervio craneal. Tenemos una porción sensitiva muy importante que ahora se complementa la función del facial. Si ustedes recuerdan, el facial eran los 2/3 de la sensación de la lengua, 2/3 anteriores de la lengua, por supuesto, y el glosofaringeo es de los 2/3 ahora posteriores de la lengua. Esa es la porción sensitiva muy importante, que nos da toda la sensibilidad de esta porción posterior, que recuerden ustedes que es la comunicación entre la cavidad oral, que se comunica hacia la parte superior con las vías respiratorias, que se le llama rinofaringe, la porción media orofaringe y la porción inferior laringofaringe. Estas tres partes es importante porque la parte posterior, ¿sí?, tanto la orofaringe como la laringofaringe, están determinadas por la porción sensitiva también del glosofaringeo, y nos ayuda en conjunto con el nervio vago a tener unos reflejos muy importantes, que son reflejos principalmente de deglución. Su porción motora está determinada entonces por los músculos constrictores de la faringe, el músculo constrictor superior, medio e inferior de la faringe, que nos ayudan primero a la primera parte de la masticación, en esta parte importante, y en conjunto con el nervio vago. Vamos a hablar ahorita del nervio vago porque son los dos importantes. Aquí tenemos el esquema del nervio vago. Entonces, el nervio vago es un nervio dentro de los cuales hay una porción muy importante, que es la porción motora. Decíamos, abarca en conjunto con el glosofaringeo hacia los músculos constrictores de la faringe superior, medio e inferior. La porción autónoma es la más grande y más representativa dentro del nervio vago. Es una porción parasimpática. Recuerden que el nervio vago vamos a tener esta diferenciación dentro de la parte craneal del sistema nervioso autónomo, parasimpático, así se divide el sistema nervioso parasimpático. Vamos a tener una parte craneal que corresponde a través del nervio vago y una parte pélvica que corresponde a través de los nervios pélvicos. El nervio vago va a dar una porción autónoma muy importante para toda la inervación de las vísceras torácicas y abdominales y, por supuesto, en complementación con el nervio pélvico para la situación pélvica. Es un nervio autónomo, decíamos, muy importante, determina funciones parasimpáticas mediante este tipo de estimulación, que lo vamos a ver un poquito más adelante en el sistema nervioso autónomo. En este momento, saber entonces que para su exploración tanto del glosofaringeo como del vago, ¿cómo se hace? Se le pide al paciente que abra la boca. La porción motora también del glosofaringeo corresponde entonces a los pilares
del velo del paladar están determinados por dos músculos importantes. Un músculo anterior, que es el palato gloso, por supuesto, y el músculo posterior, que es el palatofaringio. Entre los dos músculos, recuerden ustedes que se unen hacia la parte superior y forman la úvula. La úvula, entonces, cuando existen alteraciones del glosofaringio, la úvula pierde tono y cae. A esto se le llama un signo de la cortina, dentro de los cuales me habla sobre alguna lesión importante del glosofaringio. Para ver el reflejo es completo, quiere decir que la porción sensitiva es a cargo del glosofaringio, se le pide al paciente que abra la boca y se le estimula la parte posterior de la faringe y, por supuesto, se tiene el reflejo nauseoso. El reflejo nauseoso inicial se le llama reflejo de arcada, ¿sí? Y si yo estimulo la parte muy baja dentro de la faringolaringe, puedo desencadenar un reflejo tusígeno. Recuerden que la diferenciación dentro del tracto respiratorio anterior y el tracto digestivo posterior está mediado por la oclusión de cartílago de la epiglotis. Entonces, quien se encarga de la movilización es, por supuesto, el nervio vago, y entonces se desencadena este reflejo tusígeno si en algún momento la estimulación me genera algún riesgo de entrada de alguna partícula hacia el tracto respiratorio superior. Entonces, así es como se hace el reflejo. Se le pide al paciente que abra la boca, se le estimula, por supuesto, para desencadenar de manera muy breve este reflejo de arcada o nauseoso, le llaman en algunos libros. Por supuesto, se le pide, esto es de manera voluntaria, que el paciente degluta. Si el paciente deglute adecuadamente, también podemos ver esta función normal del nervio. Y, por supuesto, decíamos, si existe un tono adecuado dentro de los músculos del velo del paladar, mencionábamos el palatogloso anterior y el palatofaringio de manera posterior, que se unen hacia la úvula. El que sigue es el 11º nervio craneal, que tiene dos porciones, es el nervio espinal o accesorio, por supuesto, que tenemos la porción craneal que también sale de la parte baja del bulbo raquídeo, por supuesto, es la porción craneal, y la porción espinal está determinada por la porción superior de los primeros 4 o 5 segmentos cervicales. En ese momento se forma una unión dentro de los dos. A su salida, este sale a través del foramen magno, por supuesto, del el cráneo, por supuesto, dentro de la base. Y recuerden ustedes que antes de esta formación, la parte craneal sale del foramen yugular o agujero rasgado, así se le llamaba anteriormente, el agujero rasgado. El agujero rasgado es una porción importante, ya que por ahí también sale el glosofaringio y el vago. En conjunto, se pueden dañar estos tres nervios de manera importante en la base del cráneo y se les denomina comúnmente los famosos síndromes del foramen yugular. En específico, entonces, el nervio espinal, ¿sí?, o accesorio se encarga de la estimulación o movilización motora, por supuesto, del esternocleidomastoideo y anterior, que es un músculo de la porción antero y lateral del cuello, dentro de los cuales se inserta dentro de la base, por supuesto, y vamos a tener la inserción dentro de la primera costilla, dentro de la clavícula, que es un hueso importante, y vamos a tener la parte posterior que corresponde al trapecio, dentro del cual se une hacia la línea curva o línea nucal posterior. Entonces, este músculo, el trapecio, que se encarga de la elevación del hombro, y el esternocleidomastoideo del giro de la cabeza son muy importantes. En cuanto exista una lesión, nosotros debemos de identificar una desviación del cuello, que se le llama, o característicamente se le conoce como tortícolis. La tortícolis no es otra cosa más que la desviación del cuello hacia el lado afectado de la lesión, y puede ser por lesión importante dentro del nervio espinal o accesorio, o desgraciadamente puede ser un efecto o de lesión congénita, ¿sí? En algunos pacientes con algunas alteraciones sindrómicas importantes pueden cursar también con alteraciones dentro de la formación del esternocleidomastoideo. ¿Cómo se evalúa? Se le pide al paciente entonces que eleve el hombro, por supuesto, de ese mismo lado, y nosotros podemos tocar el tono muscular, por supuesto, hacia la parte posterior
del trapecio o hacia la parte anterior del esternocleidomastoideo. Se le pide al paciente que gire la cabeza o que haga un movimiento lateral y podemos observar el tono, repetíamos, de este músculo. El último de los nervios craneales es, por supuesto, el hipogloso. Este es el último nervio, sale de la protuberancia. Este sí sale directamente a través del foramen, de una parte, perdón, del hueso occipital, ¿sí? Tiene un canal del hipogloso que está a un lado de los cóndilos del hipogloso, por supuesto, los cóndilos del occipital, localizados a la base del cráneo, ¿sí? A partir de ahí va a ser un trayecto muy corto y, como pueden ver, va a estar encargado de la inervación de los músculos intrínsecos de la lengua. Este es un nervio exclusivamente motor, no tiene alguna porción autónoma o sensitiva como algunos de los otros nervios que acabamos de ver, y se encarga principalmente dentro de los movimientos linguales. Recuerden ustedes que los músculos intrínsecos de la lengua son nueve principalmente, son 4 pares y un impar. A partir de ahí vamos a tener movimientos de lateralización de la lengua. ¿Qué es lo que vamos a pedirle al paciente? Se le pide que abra la boca y que haga movimientos de lateralidad izquierda y derecha de la lengua. Se le pide al paciente que abra también la boca y nosotros observamos si desde ese momento existe algún grado de movimiento muy tenue que se le llama fasciculación, que nos habla de algún grado de debilidad. Desgraciadamente este no es un nervio muy específico, es muy raro que se lesione. Tenemos lesiones más importantes, por ejemplo, del trigémino, del facial, por supuesto, muy común, y de los nervios motores oculares. El hipogloso no sucede de esta manera, es muy raro observar algún tipo de lesión y se va a manifestar también por lateralización de la lengua hacia el lado sano. Este es al contrario. El lado sano es el que va a tener la contracción normal, por lo tanto la lateralización de la lengua siempre es del lado donde existe paresia o debilidad del nervio hacia el lado normal que tiene un tono adecuado y por eso hace el movimiento de movilización. Muy bien. Antes de que pasemos al sistema motor, ¿hay alguna pregunta sobre nervios craneales? No, doctor, muchas gracias. No, doctor. No. No, doctor, gracias. Perfecto, eso fue lo más difícil, ¿eh? La verdad es de que ya esto es más sencillo. Los nervios craneales siempre son un pequeño problema por algo de complejidad. Vamos a ir de manera entonces muy rápida al sistema motor. Este es uno de los apartados importantes que nos va a dar mucha información del paciente, ya que el movimiento, entonces el movimiento voluntario, estamos hablando de la parte de movimiento voluntario, vamos a tener su origen entonces dentro de la corteza motora. La corteza motora entonces, como ustedes saben, está localizada en la parte del giro precentral o circunvolución frontal ascendente, como lo vemos en este esquema. Normalmente a la distribución, ¿sí?, dentro de esta corteza, ustedes la van a conocer como el famoso homúnculo de Penfield. En este corte que vemos, es una imagen representativa, vemos un corte coronal. Entonces la distribución que en algunos libros se muestra como la parte aquí de miembros torácicos, inferiores, por supuesto una cara muy grande, ¿sí?, unos labios y por supuesto la parte de miembro superior. Esta distribución somatotópica se le llama el homúnculo de Penfield. Este homúnculo de Penfield quiere decir que cada parte de la corteza se encarga de la estimulación motora de un área determinada. Entonces, repetimos, la corteza motora se localiza en la circunvolución frontal ascendente o giro precentral. Adelante de esto, que es la cisura central o de Rolando. A partir de ahí vamos a tener toda esta formación de axones importantes, ¿sí?, que son los que se van a encargar de formar esta vía motora o vía piramidal, así se le llama. Esta es la vía piramidal. Va a tener un descenso a través de las partes del tallo cerebral y de ahí va a cambiar el nombre de acuerdo a esta parte. La primera parte se le llama corona radiada, que es la parte subcortical a partir de esta corteza motora. Después, a su paso a través de esta parte, que es parte de los núcleos de la base, recuerden ustedes que hace una forma de angulación que se le llama
la cápsula interna, este es en el diencéfalo. A partir de ahí sigue descendiendo y ya se convierte entonces en el mesencéfalo como los pedúnculos cerebrales, así se le llama. A partir de ahí sigue bajando a través de la formación de la protuberancia, ¿sí? Una formación muy grande que se le llama vía córtico-protuberancial, y por último en la médula oblonga o bulbo raquídeo tenemos la decusación. Aquí es donde sucede la famosa decusación de las pirámides. La vía motora en el bulbo raquídeo se le llama pirámides, ¿sí? Entonces, a partir de ahí pasa la decusación. ¿Esto a dónde sucede? A nivel del foramen magno. A partir de ahí, recuerden ustedes, la información de la corteza del lado derecho pasa a ser del lado izquierdo por esta decusación importante de las llamadas pirámides. Eso nos explica entonces, por supuesto, que una lesión de la corteza, ¿sí?, antes de la decusación o de la vía córtico-espinal nos va a dar problemas motores del lado contralateral, ¿sí?, por esta decusación de las pirámides. Para nosotros entonces tener una regulación del sistema motor quiere decir cómo nos movemos. Una de la parte importante, acabo de mencionar, es la vía motora. La otra es los núcleos de la base. Los núcleos de la base ejemplificados, por supuesto, por el caudado, ¿sí?, el putamen, el globo pálido aquí en el esquema, el núcleo subtalámico, ¿sí?, y la parte aquí en el mesencéfalo, esto es el núcleo rojo, y por supuesto la sustancia negra, forman parte de esta retroalimentación importante, y algunas porciones del tálamo aquí ejemplificadas, que se le llama núcleos de la base, o lo que ustedes van a conocer en los libros como la vía extrapiramidal. Esta vía extrapiramidal entonces se encarga de la coordinación motora de los movimientos agonistas y antagonistas musculares. Por último, la regulación va a suceder a través del cerebelo, que es el encargado del control motor fino. Quiere decir que yo necesito primero estar despierto para poderme mover. Esta es la activación de la corteza. Yo levanto mi brazo, pero para que yo lo pueda levantar adecuadamente necesito, y alcanzar, por ejemplo, quiero alcanzar un objeto, necesito extender mi brazo. Para que yo pueda hacerlo, necesito contraer mi tríceps braquial y relajar el bíceps braquial, porque si los contraigo al mismo tiempo, se quedan rígidos, se quedan espásticos. De eso se encarga esta vía extrapiramidal. Y por último, para que yo pueda alcanzarlo de manera precisa, este es el control motor fino, necesito al cerebelo. Por lo tanto, la vía motora entonces involucra al aspecto de inicio de movimiento, que es la corteza cerebral, ¿sí?, la corteza motora en específico, la regulación de los músculos agonistas y antagonistas por medio de la vía extrapiramidal, de núcleos de la base, así se le llama, y por último, de esta coordinación motriz fina que corre a cargo del cerebelo. Esta es la vía motora como tal, que termina, por supuesto, a partir de las astas anteriores de la médula espinal. A partir de la médula espinal voy a tener segmentación, quiere decir de que cada asta anterior va a tener un nervio, ¿sí?, espinal. Este nervio se encarga de darle inervación a un músculo, este es el famoso miotomo, que normalmente conocen. ¿Cómo lo vamos a evaluar en el paciente? Vamos a tener una escala de fuerza que se le llama escala de Daniels. La escala de Daniels vamos a identificar primero, ¿sí?, porciones superiores y porciones inferiores. Quiere decir que debemos hacer una exploración comparativa y bilateral que involucre tanto a los miembros torácicos o superiores como a los miembros pélvicos o inferiores. Esta escala de Daniels, que es muy sencillita de aprender, tiene 6 grados, del 0 al 5, por supuesto, nos habla del grado de debilidad del paciente. El grado de debilidad lo vamos a identificar nosotros como paresia o plegía. Paresia quiere decir debilidad o dificultad, y plegía quiere decir parálisis. Entonces, en la escala 0 quiere decir que le pido al paciente que se mueva, no se puede mover, se le llama una escala 0 de Daniels, que no tiene respuesta motora. La siguiente, el grado 1, le digo muévase y el paciente tiene contracción. El paciente trata de moverse, pero no lo puede lograr. A esto se le llama fasciculación, ¿sí? Tiene una fasciculación evidente.
El grado 2 le pido que lo mueva, no puede levantarlo, pero sí lo puede arrastrar. Esto tiene un grado 2 dentro de la escala de Daniels. El siguiente es la 3, que es cuando vence gravedad. Esto es muy importante, ¿sí? Quiere decir que el paciente le pido, toda la exploración debe de ser sin ayuda, por supuesto. Entonces le pido al paciente que se mueva y sí puede levantar o su brazo o su pierna, pero no puede hacerlo con algún grado de resistencia. Esto me sirve el grado 4, le pido que levante, vence la gravedad, por supuesto, y si yo le pongo un poco de resistencia con mi mano, el paciente se vence, pero eso es un grado 4. Hay otra subclasificación dentro de esta escala de Daniels que nos habla del 4 más y 4 menos. Quiere decir que el paciente tiene poca resistencia con 4 menos y algo de resistencia con 4 más, que realmente no es determinante para tomar otro tipo de decisión. Por último, la escala de grado 5 nos habla de un movimiento normal. Hay que tener mucho cuidado porque la explicación dentro de la fuerza es muy diferente. Recuerden ustedes que si yo evalúo la fuerza de un joven de 20 o 30 años, es muy diferente a la fuerza que me ofrece un paciente de la 7ª o 8ª década de la vida. El paciente no me va a vencer a mí, pero el paciente de la 8ª década de la vida tiene fuerza. Para él es una fuerza normal, pero a nosotros nos puede parecer disminuida, obviamente por esta comparación. Por eso es de que se hace siempre la aclaración de que debe de ser un movimiento normal o fuerza normal, ¿sí? Que esta es la escala más sencilla que tenemos dentro de la escala de evaluación de la fuerza o de la porción motora. ¿Cómo lo vamos a describir? Entonces, si el paciente tiene debilidad de un miembro, ya sea torácico o pélvico, se le llama monoparesia. Si el paciente tiene afección nada más de los miembros superiores, se le llama biparesia. Si tiene afección nada más de los puros miembros inferiores, se le llama paraparesia. Y si el paciente tiene debilidad de la mitad del cuerpo, ya sea izquierda o derecha, se le llama hemiparesia. Y por supuesto, si tiene debilidad de las cuatro extremidades, se le llama cuadriparesia. Por supuesto, puede ser cuadriparesia o cuadriplejía. Cuadriplejía es cuando tenemos un 0 dentro de la escala de Daniels. El paciente no se puede mover, yo lo clasifico de inmediato como plejía, ¿sí? Que es sin respuesta motora. Por supuesto, tenemos que evaluar también esta parte importante de los reflejos osteotendinosos, que son múltiples. Recuerden ustedes que el reflejo o el arco reflejo, como normalmente se denomina, está condicionado por 3 elementos principales. Un elemento que debe de tener la estimulación externa, que es la aferencia, esa es la porción sensitiva. Por supuesto, el centro o porción integradora, que corresponde a la médula espinal, y el efector o motor, que esa es la vía eferente. Los reflejos entonces nos ayudan a evaluar, fíjense bien, principalmente la actividad medular. Quiere decir que del segmento medular que estoy evaluando es la presencia o no del reflejo. De esto me habla. Por supuesto, algunas alteraciones dentro de la unión neuromuscular también son importantes porque me pueden hablar acerca de alteraciones que no dependen de una lesión de la médula o del nervio, sino de esta unión neuromuscular que funciona principalmente a través de neurotransmisores importantes como la acetilcolina. Recuerden ustedes que algún tipo de patologías, por ejemplo, el botulismo, ¿sí? O algún otro tipo de alteraciones como la miastenia gravis, nos van a dar alteraciones de movimiento, pero no son ocasionadas por algún problema neurológico, sino por esta unión neuromuscular que es diferente, pero que también debemos de evaluarlas. Por supuesto, las alteraciones que yo voy a presentar dentro de los reflejos osteotendinosos son primero lo normal. Fíjense bien, es una evaluación que se hace a través de cruces. Lo normal son 3 cruces dentro de la escala de reflejo presente. Si tiene 2 o una cruz, es hiporeflexia, que nos habla de algún problema de conducción, quiere decir, a través de la médula espinal, dijimos. Si la médula espinal no puede tener una integración, nos va a dar problemas de hiporreflexia. Por supuesto, vamos a tener reflejos de liberación o la hiperreflexia.
Quiere decir que la vía motora vamos a tener esa excitabilidad, aumentada, de la cual no hay una regulación por parte de la corteza motora. Por lo tanto, los reflejos están aumentados. ¿A partir de cuánto? Pues de 4 cruces que son hiperreflexia, podemos tener 5 cruces, ¿sí? Y podemos tener 6 cruces de reflexia, que quiere decir la presencia también incluso de clonus. El clonus es un movimiento de contracción tónica intermitente que se va a dar por esta estimulación anómala dentro del reflejo. Podemos tener entonces clonus incluso espontáneo, por ejemplo, que también depende lamentablemente de alteraciones de esta unión neuromuscular, como por ejemplo las que vemos en los pacientes con infección por tétanos. Por ejemplo, la generación de los opistótonos está dada por esta alteración importante dentro de la unión neuromuscular y son contracciones importantes que obedecen a un reflejo espontáneo de esta aparición del clonus que se le llama opistótonos. La que sigue entonces es la parte del sistema sensitivo. Este sistema sensitivo es demasiado importante para el ser humano porque permite nuestra protección e interacción con el medio. Nos protege, por supuesto, dentro de los aspectos de lesión o de estimulación. Recuerden ustedes que los aspectos de cambios de temperatura importante, la sensibilidad, ¿sí?, nos va a dar protección porque nos habla de algún grado de lesión tisular importante que debemos de darnos cuenta, y de esto se encarga nuestro sistema sensitivo. Existen múltiples sistemas dentro de los cuales hay varias clasificaciones, que hay unas que se denomina exteroceptiva, la interoceptiva y la propioceptiva, que se refieren a las modalidades de sensibilidad. Las más sencillas es la famosa epicrítica, y protopática, dentro de las cuales habla de la sensibilidad superficial y profunda. ¿Cuál es esta sensibilidad superficial y profunda? Vamos a hablar de vías importantes que van de la médula y, por supuesto, desde los receptores periféricos. Recuerden ustedes que tenemos las terminaciones nerviosas libres, así se les llama, los corpúsculos de Meissner, los bulbos de Krauss, los bulbos de Pacini, por ejemplo. Entonces, todos estos receptores periféricos nos van a dar información, se le llama dolor, tacto fino y temperatura. Esta es la sensibilidad superficial que le llaman algunos, ¿sí? La otra es protopática, que es vibración, discriminación de los puntos y movimiento articular, que se le llama propiocepción. Entonces, estas dos vías o dos mecanismos de sensibilidad son muy importantes porque van a tener una formación importante y viaje a través de los receptores periféricos a su paso por la médula espinal. En la médula espinal, entonces, recuerdan ustedes, por ejemplo, la propiocepción, que es la sensación de movimiento articular, corre a través de los cordones posteriores, ¿sí?, fascículos grácil y cuneatus, ¿sí?, o grácil y cuneiforme, que van a ir ascendiendo a través de la médula espinal